Pero además ese congelamiento se produce en un contexto de alta inflación, con lo cual el poder adquisitivo de los recursos de las universidades se reducirían notablemente. Hay otro punto de discusión muy fuerte. Anoche dio una entrevista televisiva el presidente de la Nación en la que desafió al Congreso, dijo que si no le aprueban el mega DNU va a llamar a un plebiscito. Pero además acusó a los legisladores, acusó a esos legisladores que tiene que convencer para que les voten el mega DNU, dijo que muchos de ellos están pidiendo coimas, están tratando de vender su voto para obtener, para dar la posibilidad de que se apruebe el DNU. Esto provocó mucho malestar en el Congreso y hay repercusiones que estuvieron surgiendo durante toda la mañana. Pero ¿qué tiene que pasar con el DNU? ¿Cómo tiene que ser el trámite? Vamos a hablar con el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Miguel? Buen mediodía. Buenos días, Marco. El gusto de escucharte. Igualmente. Bueno, Miguel, ¿cómo está viendo el tema del DNU? ¿Qué tiene que hacer el Congreso de la Nación ante este dispositivo del presidente de la Nación que modifica, deroga, desregula 300 leyes que tiene el país, ¿no? Bueno, adelanto que debe derogarlo de oficio a la brevedad y voy a explicar algunos detalles para la ciudadanía en general. En el año 1994, la Convención Constituyente pretendió limitar, no ampliar el poder presidencial, porque dice que el poder presidencial de ninguna manera puede dictar leyes bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Ahora bien, en el artículo que regula eso dice solo en casos de urgencia y de necesidad puede el presidente tomar medidas, siempre y cuando no sea en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Pero lo cierto es que el decreto 70, el DNU, de Milei, no cumple ninguno de esos requisitos. Urgencia de regular el tema para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedad anónima, parece hecho a la medida lo que busca casualmente Macri para traer capitales árabes y algo que es un producto social de la historia de nuestro país, ponerlo en manos de capitales como si fuera una comunidad más o una sociedad. Y fíjese, incluso deroga leyes que no tienen no solamente ninguna razón de ser de derogarlas, sino que leyes que perjudican la competencia leal y la libertad de mercado a la cual se dice pregonar. Por ejemplo, la ley de góndola. En realidad, las personas pueden no saber demasiado cuál es el objetivo, pero esa ley lo que pretende que en un supermercado, si usted en Río Cuarto tiene empresas que a lo mejor hacen determinadas operaciones, o por ejemplo agricultura familiar, grupos campesinos, cooperativos y mutuales que hacen alimentos, bebidas, determinados artículos, no estén en el último lugar del supermercado, porque las grandes empresas argentinas o multinacionales vienen y compran al supermercado, especialmente a la altura de la vista, que tiene mucho que ver con la compra de impulso, de manera tal que uno no tiene otra opción más que usar lo que le presentan. Y esto busca que haya una competencia desleal, pero que a su vez facilita la posibilidad de que artículos regionales o artesanales puedan tener de la micro, pequeña y mediana empresa, también de sectores de distintos tipos, tengan un lugar, lo cual de esta forma no solo perjudica la competencia leal y la llamada libertad de mercado, sino que favorece a los monopolios y oligopolios. Esto indudablemente no tiene nada que ver con una libertad de mercado, sino que por el contrario es hacer desaparecer las cosas propias de cada zona. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos, del 2010, 2008 y otras épocas, dejó en claro que esas condiciones tienen que ser de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a los límites que fija la ley. Y a su vez, aún más, dice que debe demostrarse que el Congreso no puede reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan. Y la propia Corte da un ejemplo, una guerra o desastres naturales. Pero presidente,
lo está reuniendo el Congreso desde este lunes hasta el 31 de enero, evidentemente no hay ninguna situación que impida reunir al Congreso. E incluso este DNU también incluye normas prohibidas de carácter penal, en el caso del Código Aduanero, y de carácter impositivo o tributario, como la Ley de Promoción Industrial. Bueno, y derechos laborales también, ¿no? Pero ni hablar, estoy diciendo cosas que evidentemente son tremendamente inconstitucionales. Viola prácticamente una gran cantidad de artículos constitucionales e incluso implica algo que en realidad hace tiempo en la Constitución estaba, pero no se había dado una circunstancia como esta, que es auto-otorgarse el presidente lo que se llama la suma del poder público, que eso condiciona el accionar del Congreso de la Nación, que sepamos que es el órgano más importante en democracia. ¿Por qué digo eso? Si bien hay 3 poderes independientes, si ustedes ven que la Constitución, el primer poder que trata es el legislativo, después el ejecutivo, después el judicial, porque se entiende que el legislador está representado en toda la sociedad. Y ahí en el artículo 29 dice que el auto-otorgarse, como en este caso, o si el Congreso se lo otorgara al presidente, es una actitud en la que deja en cabeza del presidente la responsabilidad y la pena, y usa esta palabra, de infames traidores a la patria. Y acá viene otro detalle que es interesante. En el mientras tanto existe una ley, la 26.122, que es la que regula el procedimiento en estos casos. Ahora nosotros nos encontramos que el Congreso está reunido y resulta una hipocresía pensar que va a haber una comisión que todavía no se ha constituido, que va a hacer un dictamen, pero tengamos que esperar a marzo a que el Congreso, una vez que se establezcan las sesiones ordinarias, pueda abocarse, con todo lo grave que trae, porque de acuerdo a la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia, a partir que empieza a regir, o sea, a partir de este viernes que empieza a regir, todo lo que se haga es válido. Fíjate el detalle como el siguiente. Esta ley deroga, entre otras cosas, la ley de tierras. Y en función de eso, en este momento, puede venir grandes capitales internacionales, comprar medio país por moneda, por el tema como está el dólar, y hasta que se aboque el Congreso y la declare nulo, quedarse incluso con territorios fronterizo que está prohibido por ley, que ahora la derogan, y que lo tenga como derecho adquirido. Ya bastante nos cuesta el tema de Jorge Lewis con el lago escondido, es un poroto al lado de lo que se puede hacer en este interín. Miguel. Por eso yo he urgido que el Poder Legislativo ejerza sus facultades que le son propias y asuma su función, porque fíjate que acá cada vez que uno toca alguna parte del Poder Judicial salta y dice yo quiero defender mi independencia. Si toca el Poder Ejecutivo lo mismo, pero parecería que acá la cenicienta del sistema del Poder Legislativo en donde está representado el pueblo. Miguel. En ese sentido es muy importante dejar en claro que en todo momento este presidente ha denostado el Congreso, lo cual lo pone al borde también de haber hecho un perjurio, porque juró respetar la Constitución. La Constitución dice que el presidente tiene que dar un discurso al Congreso, porque ahí está representada toda la sociedad argentina, lo que no obsta que después vaya y haga un discurso a sus seguidores, pero no puede darle la espalda al Congreso, porque es darle la espalda al pueblo de la nación argentina. Miguel, y ahora Miguel, con esto, sí. Le agradezco muchísimo, tenemos una información de último momento, le agradezco el análisis, por como siempre, la predisposición. Bueno, Marco, un lujo y fuerza. Muchas gracias. Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, haciendo un análisis del DNU de Javier Milei. Nos vamos a la plaza.